Muy bien. La clase de hoy va a ser una clase dedicada a cerrar el tema de la unidad de control, ¿cierto? Todo lo que hemos visto en las dos clases pasadas, que fue el desarrollo de la unidad de control cableada, luego la microprogramada a través del modelo de Wilkes, y finalmente la simulación que hicimos de la cableada para el caso de Abacus, en el simulador de circuitos digitales, fue parte del corazón del computador, pero está faltando cerrar todo este tema con una discusión que está referida a dos tendencias de arquitectura que se conocidas como RISC y CISC. O sea que para cerrar el tema vamos a debatir dos arquitecturas que a lo largo de varias décadas fueron oponentes, estuvieron enfrentadas, era, venían a ser como hoy en día lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Cuando existen dos polos muy fuertes, opuestos, digamos, dos formas de pensamiento donde compiten, digamos. Lo mismo sucedía con RISC y CISC, cada una tratando de manifestar las ventajas y desventajas que tenía sobre la otra, ¿cierto? Cada una también quiso imponer a lo largo de varias décadas, yo diría desde fines de los 70, imponer un rumbo en lo que es el diseño de computadoras, pero vamos a terminar en la clase de hoy entendiendo que cada una se desarrolla muy bien en cada campo que le compete y que cada una a lo largo del tiempo fue ubicándose en el lugar que le corresponde, ¿sí? Para ello, lo que voy a hacer es primero compartir un video, lo vamos a ver y vamos a analizar en función al video detalladamente cada una de estas arquitecturas. Así que vamos a compartir con audio. Ustedes me avisan si está todo ok y lo comparto entonces. Voy frenando porque hay un pequeño error. El video dice complex, pero en realidad es complex. Las iniciales son Complex Instruction Set Computer. O sea, un computador con un set de instrucciones compleja, no completa, sino compleja. Una pequeña pausa, ¿cierto? RISC entonces es Reduced Instruction Set Computer. O sea, un computador con un set de instrucciones reducido. Hago un pequeño parate en el video porque si no pasa muy rápido y entonces acá están
lo trata de manera irónica como si fuesen hermanos, porque esa es la visión hoy en día, pero en realidad fue una guerra fría la que sucedieron varias décadas antes de todo este resumen, donde CISC entonces, donde el set de instrucciones es mucho más complejo, donde las instrucciones son más grandes, pero también son más poderosas, poseen como desventaja que consume cada instrucción muchísimos ciclos de CPU. ¿Cierto? Porque para dar curso a una instrucción compleja a nivel de máquina necesita monopolizar los recursos de lo que conocemos ya como la ruta de datos, que hemos analizado ya en la unidad 3, ¿cierto? Unidad 2, perdón. Por supuesto que es difícil de modificar, no es flexible, porque es compleja, porque es una ciudad en sí misma, y los tiempos de ejecución son mayores. Se dice, digamos, el speech que quedó en esta guerra fría es que CISC es más lento. La cuestión es que RISC, a diferencia, posee instrucciones más simples. Como bien dijo el video, creo que era el hombre, el que hacía, no, perdón, la señora hacía de RISC, decía ella en un momento del video que cada vez que en una arquitectura RISC hay que agregar una instrucción, un código de operación, hay que pensarlo 1000 veces si vale la pena. ¿Me explico? Digo con esto que si la arquitectura contempla la suma, y se pretende diseñar esta arquitectura agregando un código de operación que sea suma con complemento, y ya tienen complemento, RISC prefiere no agregarlo. Que de última se haga la suma y se complementa a posteriori. ¿Me explico o no? O sea, reduce totalmente sus instrucciones porque sabe que incluir más instrucciones penaliza notablemente al concepto que tiene, que es poca cantidad de componentes, poco consumo de energía, sencillez, simpleza. ¿Me explico? Bueno, obviamente los ciclos de reloj son reducidos, posibilita el pipeline, ya vamos a ver de qué se trata, es flexible para realizar determinados cambios, pero es muy complejo para realizar cambios a nivel de la unidad de control, porque ahí es cableada, ahí no hay cambios. Los tiempos de ejecución se consideran más rápidos. Muy bien. Bueno, este video con el cual quise introducirlos en el concepto de arquitectura RISC y CISC, por supuesto que nos llevaría un año entero estudiar cada una de ellas, y la idea en la materia, puesta ya sobre el final de la unidad de control, es solamente abrir un debate a grandes rasgos de lo que implica o lo que implicó cada uno a lo largo del tiempo y obviamente en función de lo que fue el desarrollo de estas arquitecturas, ¿cierto? Y por ello tengo para presentarles la filmina y debatir sobre el tema. Ya la coloco y vamos a charlar, y por supuesto espero las preguntas porque no es un tema fácil, obviamente. Es un tema que requiere de un nivel de atención debido a la complejidad que tiene, ¿no? Que presenta. Muy bien. Arquitectura RISC y CISC, entonces, la vamos a presentar. Esta es parte de la unidad de control, ya al final de la unidad de control, solamente para debatir estas dos grandes tendencias en diseño arquitectónico que al día de la fecha siguen. Dijimos recién que CISC, la sigla de CISC, significa set, computador con set de instrucciones complejos o complejas. O sea, Complex Instruction Set Computing. ¿Y por qué se lo llama así, se llama así esta arquitectura? Por justamente los puntos que vamos a describir a continuación. Primero, que la arquitectura CISC posee un set de instrucciones grande y complejo. Cuando digo grande, es muchas instrucciones de máquina. Y cuando digo complejo, es que el formato, digamos, de la instrucción permite realizar internamente en la arquitectura más de una operación. CISC contempla dentro de sus seis instrucciones operaciones complejas como la división, la multiplicación,
seguramente en la RISC no está ni contemplada. Asimismo, también incluye otras operaciones que se van considerando de uso repetitivo a lo largo del tiempo y las va incluyendo. Todo esto engrosa lo que es el chip, aumenta la cantidad de elementos, componentes y transistores y obviamente penaliza en lo que se refiere a consumo de energía eléctrica y también a disipación de calor y vida útil. No es loco pensar, y ustedes lo saben, que en un computador personal hogareño, que es donde sabemos que la familia AMD y obviamente Intel son los fieles representantes de esta arquitectura CISC, es notable ver que uno deje a la noche haciendo algún proceso, descargando algún programa, y al otro día el gabinete incluso esté muy caliente. O sea, hay un alto consumo, son procesadores muy potentes, se los considera procesadores multipropósitos y tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de ejecutar sistemas operativos orientados a ventanas. Miren, chicos, esto por supuesto corre por mi cuenta lo que les voy a decir. A partir de Xerox y de su sistema operativo orientado a ventanas, que no tuvo éxito, pero que fue tomado en consideración por Apple y sobre la cual se desarrolló todo lo que fue la línea de Systems, desde el System 1 hasta el System 9, después ya cambió, por supuesto, pasó a otro sistema operativo, pero en toda esa línea, que fue la que estaba montada sobre el procesador Motorola, de 16, 32 bits, esos sistemas operativos eran orientados a ventanas y mouse. Esto mismo fue tomado por Microsoft en lo que fue su versión de Windows 1.0, que solamente era un sistema más que un sistema de ventanas, era una lanzadera gráfica de programas, no llegaba ni a eso, pero donde ya Microsoft empieza a caminar, a tratar de caminar de manera más firme sobre un entorno copiando las características de Apple. Entonces, varias fueron las décadas donde los sistemas orientados a ventanas tuvieron, como en la época de los dinosaurios, el dinosaurio Rex fue el rey. Bueno, en las últimas décadas el sistema basado en ventanas fue también el rey en lo que se refiere a computación. Pero esto tiene un costo. Todo sistema orientado a ventana tiene un costo, una penalización muy alta, porque el sistema operativo tiene que soportar a sus espaldas todo lo que es el manejo de ventanas, zona, intersección de ventanas, de regiones, movimiento de mouse. Todo esto es un programa que está corriendo en background se dice de fondo, está corriendo de fondo, y si bien ustedes están con algún procesador de texto, una planilla de cálculo, de fondo el procesador está haciendo multiprocesos para tratar de dar soporte a todo el manejo gráfico que tiene. Y por supuesto, acá era necesario un CISC. O sea, pensar en un RISC, donde hay un set de instrucciones reducido y simpleza en el procesador, era imposible. Necesitábamos un computador con un set de instrucciones complejos y con todo lo que conlleva justamente el desarrollo de este tipo de arquitectura. Repito, vuelvo a decir, CISC también estuvo condicionado por el sistema operativo en alguna medida, que amplificó la necesidad de que se haga tan complejo como el sistema operativo lo pedía y sus aplicaciones. Perdón, me dilaté mucho la introducción, pero es necesario que se tenga este concepto en claro. Entonces, CISC tiene un repertorio de instrucciones, un repertorio complejo y muy grande. Muchas de las instrucciones, que ya sabemos que son potentísimas, colaboran, disminuyen la brecha semántica entre los lenguajes de alto nivel y la máquina. Quiero contarles que muchas de las instrucciones de alto nivel que ustedes conocen, por ejemplo, un desplazamiento del contenido de una cadena, CISC la tiene implementada a nivel de hardware dentro del chip. O sea, muchas de las instrucciones de alto nivel están ya implementadas a nivel del chip, con lo cual esto aumenta aún más el concepto del potencial, del poder que tiene el procesador. Estas instrucciones entonces son complejas cada vez que se las ejecuta. Ahora, hay que hacer una aclaración. ¿Quién las ejecuta? Por ahí se pueden perder con este concepto. Acuérdense,
según Tannenbaum, teníamos nosotros la capa de lógica hardware, lógica digital, microprogramación, y después que venía máquina convencional, o sea, el lenguaje de máquina. Y por arriba, ¿quién estaba? Estaba el sistema operativo y más arriba estaba ya los ensambladores, los lenguajes de tercera generación, etc. Entonces, el assembler, que es parte de la máquina convencional, hay un lenguaje assembler para cada arquitectura. Distinto el caso de los lenguajes de alto nivel que están más arriba, donde se recuestan sobre el assembler. ¿Qué digo con esto? Cuando alguien programa en Pascal, lenguaje de alto nivel, el compilador va a generar un código assembler de la familia de procesador sobre el cual se está corriendo. Esto es lo que permite ya a partir de los años 80 el concepto de portabilidad. Mismo código fuente puede compilarse en distintas máquinas porque cada máquina tiene su propio lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador o assembler es el primer lenguaje con el cual tiene que venir una máquina. Una máquina sin assembler es como tener un auto sin volante. Es el primer lenguaje con el que nos topamos y lo vamos a ver sobre el final del curso y les va a encantar porque a partir de este año vamos a ver sobre la base de un emulador de un 80, 86, 88 y abandonamos ya lo que es PIC, que es microcontroladores, y vamos a ir más sobre los fierros. Digo entonces con esto que la compilación de los programas de alto nivel requieren muchas menos instrucciones de máquina. Como la máquina es compleja y su set de instrucciones es complejo, se acorta la brecha semántica. Acuérdense siempre el ejemplo de Hamlet recitándolo con un interlocutor en el medio a una civilización que maneja un alfabeto muy reducido. ¿Se acuerdan que la brecha era mucho más amplia y había que reutilizar muchísimos de los pocos elementos del alfabeto que posee la civilización que va a recibir ese mensaje? Ese ejemplo que les daba no irónico. En definitiva, lograr altas velocidades de ejecución no es fácil. Lo que hace CISC, lo que hizo siempre la arquitectura CISC, es aumentar la superficie, elevar la superficie de silicio y agregar cada vez más instrucciones a su repertorio que obviamente con el tiempo pueden llegar a ser un problema para la generación de código de lenguaje de máquina óptimo, tarea que la tiene a cargo los compiladores. Y fíjense que este último punto no está diciendo nada que no conozcamos. Arquitectura CISC, como la que conocemos, AMD, Intel, en toda su familia 80X, 86, toda la familia siempre presenta un nuevo procesador donde eleva la superficie de silicio, aumenta la cantidad de transistores y de núcleos y de caché y de todos los componentes que pueda poner para, obviamente, mejorar la performance, elevar la velocidad de ejecución, que de por sí es difícil por ser compleja. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios que ustedes van a tener en cuenta a la hora de definir una arquitectura CISC? Acá tenemos dos arquitecturas. Ustedes tienen que estar en capacidad de identificar una o la otra. En el caso de CISC, acuérdense que todo es grande y por ello es más complejo. Mira, una es la cantidad de instrucciones a nivel del lenguaje de máquina. CISC considera que tiene que ser tan grande como se pueda. O sea, CISC, la arquitectura CISC entiende que a mayor cantidad y complejidad de una instrucción, le estamos dando un valor agregado a la ejecución de los lenguajes de alto nivel. Considera que ese es el camino. Otra característica propia de CISC y que permite definirla es que CISC incorpora muchísimos modos de direccionamiento, tantos y tan grandes como sean posibles. ¿Se acuerdan las clases de direccionamiento que les di? El directo, el indirecto, el inmediato, el base de desplazamiento, por referencia a contador de programa, relativo, por yuxtaposición, por acceso directo a memoria, bla, bla, bla. Todos ellos son pocos en relación a la cantidad que
hoy día incluye esta arquitectura. Considera entonces que tener muchas estrategias de direccionamiento a la memoria le da un valor agregado y una ventaja a los lenguajes de alto nivel. No se olviden que ya desde los años 80 y a través del lenguaje C, se programan sistemas operativos desde alto nivel. Ya no se programa más a nivel de assembler o lenguaje de máquina. Antes los sistemas operativos se los programaban en bajo nivel para ganar mayor velocidad y performance. Bueno, pues bien, ya en los 80 teníamos una placa, una máquina, un procesador con un alto nivel de integración de silicio que permitía justamente que ya desde un lenguaje óptimo como el C, que yo siempre digo, lo veo muy parecido al assembler, eh, deja de ser assembler con el C orientado a objeto, pero el C común, el C+, el primero, era muy parecido al assembler, pero por supuesto, parecido en que debías incluir librerías porque no sabía ni cómo imprimir, ni cómo hacer un input si no incluías las librerías, que en definitiva eran piezas de programa en lenguaje assembler que podían complementar lo que le faltaba al C. Lo que tenía el C era un muy buen manejo de alto nivel de bucles, iteraciones anidadas, y se desprendía del manejo de registros, ya lo hace a nivel de variables. Esto posibilitó que se puedan programar sistemas operativos muy importantes, de hecho Unix, Linux, todos ellos están hechos sobre el lenguaje C y ya todo lo que es Windows, y en ese sentido entonces exige que SIS tenga muchas técnicas de direccionamiento para dar soporte a estos sistemas operativos tan complejos que son los orientados a ventanas. Por otra parte, acuérdense, en Android, ¿qué hacen? Aprietan el botón del medio, no hay ventana, y la aplicación que está de frente pasa ¿a dónde? A background. O sea, hay un manejo de pila, hay un manejo de pila. La pila lo que hace es apila el estado de esa ventana, de esa supuesta ventana o de esa supuesta capa y pasan a otra capa de ejecución dentro de lo que es el esquema de memoria protegida. Distinto es con sistema operativo orientado a ventana, donde tiene que haber un manejo de ventana, de espacio de trabajo, de memoria, de región. O sea, es muy complejo y requiere de estos procesadores. También hay un tema. Define una arquitectura SIS el hecho de que muchas de sus instrucciones van a consumir más de un ciclo para su ejecución. Algunas pueden llevar 4, 6, 8, 16 ciclos, dependiendo de la complejidad. 16 es mucho. Pero, repito, se caracteriza porque pueden llegar a consumir más de un ciclo para la ejecución de determinadas instrucciones complejas. Y varios tipos de instrucciones en general, un gran número de instrucciones, tienen el privilegio de tener acceso a memoria. Acuérdense los cronogramas que vimos, la lectura, la escritura, el almacenamiento, todos hacían un uso intensivo de memoria. De hecho, en los cronogramas que vimos, la lectura nunca se desprendía, perdón, la suma nunca dejaba de utilizar el acceso a memoria en todo su cronograma, que tenía 4 batidos y era mucho. Sí, Alan, una pregunta querías hacer. Sí, profe, no quería interrumpirlo. Yo estuve leyendo ya hace un par de meses sobre o sea, la diferencia entre un procesador normal y un procesador, por ejemplo, que trabaja en una central de base de datos o que trabaja con grandes cantidades. ¿Tiene algún tipo de relación a la hora de definir un procesador para una computadora normal y para un trabajo, por ejemplo, más? Ahora, todo lo que sea servidores de datos, máquinas PC de escritorios, todos van sobre la base, sobre la línea de los CISC. Y RISC está intentando meterse en este mercado a través de un procesador que ustedes deben conocerlo, el ARM, lo han escuchado 1000 veces. Los procesadores ARM, Sí. que es una arquitectura, en definitiva RISC, pero es una arquitectura extendida, es una arquitectura nueva basada sobre el RISC. De hecho, ARM significa Advanced RISC Machine, o sea, es una arquitectura que toma lo mejor que tiene RISC, diría mucho de lo de RISC, y vuelve a reinventarse y a aparecer en escena ya desde los años fines de los 80 en todo lo que son dispositivos móviles.
Pero ya vamos a hablar de eso. Déjame que ya vamos a llegar. Otra cosa de los CISC es que posee muchísimos registros de propósito específico. Miren, sin ir más lejos, por acá tengo un esquema. Solamente les voy a nombrar de la arquitectura 8086 vieja. La 8086 vieja, el microprocesador 8086 tenía un banco de registros de propósito general, el A, B, C y D. Después físico, cuando se habla de registros, son registros implementados en el chip. Y ustedes saben el costo que tiene, porque en la pirámide son los registros que están allá arriba, en la punta. A su vez incluía el SP, BP, SI y DI, que eran registros tipo índice. Después, ligados a lo que es la parte de direccionamiento, otro set de registros conocidos como CS, DS, ES, SS y el famoso IP, que es el contador de programa, Instruction Program. Miren, nos agotamos de nombrar ya registros. Miren todos los que incluye. Quiero contarles que en una RISC se puede manejar con 4 registros perfectamente un procesador sin necesidad de todos estos que estuvimos definiendo. Por supuesto que a la hora de programar, si alguien programa a nivel de assembler, programar en una CISC es un placer. Programar en una RISC, yo no me animaría, si hubiese programado el Pac-Man, no me hubiese animado a hacerlo en RISC. ¿Me explico o no? O sea, el código sería 10 veces más largo que una CISC, porque tenés pocas instrucciones y tenés un manejo reducido de registros. Acá tenés muchos recursos físicos para poder justamente jugar con el potencial. Les decía también un tema fundamental que quiero comentarles. Esto es clave, control microprogramado. Esto, quiero decirles, es la base de todo. La base de todo. Estoy esperando que se despierte mi puntero acá. A ver, vamos a buscar me fui, a ver. Estaba acá, ¿no? Sí. Estoy buscando nomás un lápiz, una pluma. Les decía que control microprogramado es un tema a tener en cuenta. Eso, no se olviden, una arquitectura CISC trabaja se recuesta sobre la microprogramación. ¿Alguien me puede decir por qué utiliza la microprogramación y no utiliza una unidad de control cableada? Piensen en todos los puntos anteriores. Pregunta al final, ¿por qué motivo una arquitectura CISC utiliza el control microprogramado? Porque tiene muchas instrucciones y si tiene muchas instrucciones va a necesitar mucha más lógica. Por Exactamente. ende va a Y por haber más ende, gasto de dinero. claro, y Más por gasto. ende necesita simple cablear más, digamos. Entonces, lo que acabas de decir es correctísimo. CISC se recuesta sobre el control microprogramado. Es imposible, se pueden cablear algunas operaciones recurrentes, importantes, pero la base es la microprogramación. Y por ese motivo, las instrucciones de máquina, el lenguaje de máquina, tienen un relativo alto nivel. Se los dije a esto, que están muy cercanos a los niveles de las sentencias del lenguaje de alto nivel. Algunas son tan complejas que llegan casi a estar a tener una equivalencia, digamos, con las de alto nivel. Las instrucciones que son muy complejas, lo que hace la arquitectura CISC es internamente las decodifica y las ejecuta como una serie de microinstrucciones almacenadas en la ROM interna. ¿Me explico? Para ganar tiempo, lo que hace directamente es, dada una instrucción compleja, va a la ROM interna, allí adentro están las microinstrucciones almacenadas de manera fija y empiezan a generar las microórdenes de la ruta de datos, tal como estudiamos en el modelo microprogramado. Por otra parte, la microprogramación, por lo que acabamos de decir, es la base de casi toda la arquitectura CISC. O sea, cada instrucción de máquina CISC es interpretada está soportada por un microprograma localizado en la ROM interna. ¿Me explico? Esa ROM que tiene
una memoria de solo lectura, deberá tener un microprograma que dé soporte a cada instrucción compleja de máquina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay, pasamos entonces a hablar del RISC. Lo que hicimos con CIS acá es, hablamos de criterios para definir. Vamos a hablar de RISC, y ya dijimos que RISC es, en definitiva, es un computador con set de instrucciones reducidas, o sea, Reduced Instruction Computing. Y entonces, ¿cuál es la característica de RISC a contrapelo de la CISC? Tiene un repertorio de instrucciones simple y reducido. Simple y reducido. Son los dos conceptos que van a tener que guardárselos. CISC era un set de instrucciones complejo y grande. Este es un set de instrucciones simple y reducido. Pero ¿qué pasa? Para poder ejecutar una pieza de software va a requerir entonces muchísimas más instrucciones de bajo nivel en relación a la misma tarea que desarrolla CISC. ¿Se acuerdan que CISC, muchas de sus instrucciones de bajo nivel estaban prácticamente en relación directa con las de alto nivel? Bueno, acá no. Las CISC son instrucciones muy reducidas, un set muy reducido de muy pocas instrucciones, y a su vez se necesitan muchas de ellas para materializar una tarea compleja, digamos. Y entonces, bueno, pero esperen, hago una pausa acá en el segundo punto, me quedo acá un momentito porque acá esta es la guerra, esta es la guerra que sucedió en los años 70, fines de los 70-80. ¿Qué pasa? Todos los que estaban a favor de RISC decían, interpretaban de que la arquitectura CISC, al tener un set de instrucciones muy compleja, monopolizaba la arquitectura cada vez que había que ejecutarla. El concepto de RISC está basado en un procesador con un set de instrucciones muy reducido, de manera de que use muy poco tiempo los ciclos de CPU. Al utilizar poco tiempo los ciclos de CPU, RISC, y con justa razón lo dice, mejora el paralelismo. Significa que mientras está ejecutando, haciendo un cálculo, ya puede estar buscando la siguiente instrucción, a no ser que estén dentro de su programa. Si están dentro de su programa, no se sabe si la instrucción está dentro de su programa o están regresando a la llamada. En ese caso se pierde, pero hay un gran porcentaje de operaciones donde ya se puede ganar tiempo y se logra paralelismo gracias a que sus instrucciones no monopolizan muchos ciclos de CPU. Un ciclo puede estar destinado a ejecutar el cálculo, mientras que el mismo ciclo se está utilizando para buscar la siguiente instrucción. Esto es lo que se conoce como concepto de segmentación o paralelismo o pipeline. Eso es lo que decía RISC. Pero RISC, para poder lograr esto, también tenía que ponerle nitroglicerina al dispositivo para que sea veloz. Y entonces, ¿qué hacía? Desechaba el concepto de la microprogramación, y al ser pocas y simples las instrucciones de máquina, podía soportarlas una unidad de control cableada y lograr velocidades, por supuesto, mucho, mucho más que por arriba de la arquitectura CISC. Y dice entonces que a pesar de la cantidad necesaria, son muy convenientes para una ejecución en cauce segmentado. El cauce segmentado es lo que se conoce como pipeline. Es en el mismo ciclo, ciclo de CPU, mientras se está ejecutando la instrucción en curso, ya se está en el mismo batido lanzando las microórdenes para buscar la siguiente. Estamos ganando 2 en 1. Su repertorio es utilizado convenientemente por los compiladores optimizadores. Acá viene un tema interesante. ¿Por qué su repertorio? ¿Por qué el repertorio RISC es convenientemente usado por los compiladores optimizadores? ¿Qué piensan? Quiero contarles primero que un compilador optimizador, ¿qué hace? Analiza el código y ve la posibilidad de reducirlo en función a no desperdiciar ciclos de CPU. ¿Por qué motivo su repertorio es
convenientemente utilizado por los compiladores optimizadores, por una razón sencilla. Cuando el compilador optimizador tiene una relación casi directa con determinadas instrucciones de máquina, el compilador tiene que generar código que va a depender de lo que le lleven las instrucciones complejas a realizar. En este caso, el compilador optimizador puede fraccionar, factorizar, refactorizar este pobre set de instrucciones, ¿cierto? Y al ser pequeñas instrucciones, tiene la posibilidad de mezclarlas más convenientemente, ¿cierto? Para lograr una compilación mucho más óptima. La granularidad es mucho mayor y esto posibilita, a ver, para que se pueda entender, imagínense un cuadrado donde tenemos que llenarlo con tapitas de algún jugo. Por supuesto va a haber un desperdicio, ¿se entiende o no? A ver si lo puedo dibujar para que se entienda. Supongamos que este es un cuadrado, ¿sí? Lo llenamos con tapitas. ¿Ven el desperdicio que hay o no? Esto es lo que se conoce como granularidad. Ahora, si ese mismo cuadrado, con instrucciones sencillas, son puntos, miren cómo se ocupan los lugares y se aprovecha y se refactoriza mucho más. ¿Se entiende o no? Al ser instrucciones pequeñas, un set de instrucciones reducido, permite entonces que los compiladores optimizadores puedan jugar más con la creación de código de bajo nivel. También, cuando hablamos de RISC siempre pone como filosofía reducir el acceso a los datos o a las instrucciones que estén por fuera del chip. O sea, se entiende siempre que RISC necesita trabajar con la memoria RAM adentro del chip. No. CISC necesita una memoria RAM afuera, como parte de la arquitectura. RISC necesita tenerla cerca a la RAM. Y esto no es loco. Piensen un poco en sus celulares. La RAM está integrada. Y son procesadores tipo Cortex, o sea, procesadores RISC modernos. Y ese es el concepto. Tiene que tener la memoria ahí porque entiende que al tenerla por fuera del chip de silicio, ya hay una exigencia de movimiento de información que puede hacerlo mucho más lento. La unidad de control cableada es necesaria para este tipo de arquitectura, ya que al ser sencilla, puede perfectamente implementar operaciones por hardware sin necesidad de tener que recostarse sobre una unidad de control microprogramada que prácticamente es un procesador dentro de otro. ¿Preguntas? Bueno, un segundito. Voy a borrar entonces. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para definir una RISC? Así como tuvimos criterio para la CISC, acá les estoy resumiendo los criterios para RISC. Primero, hay que analizar el objeto sobre el cual se desarrollan las aplicaciones para poder determinar cuáles son las más frecuentes. O sea, si vas a diseñar una arquitectura RISC, hay que estudiar todo el universo de operaciones que va a desarrollar ese procesador de manera tal de ajustar lo mejor posible el tamaño del set de instrucciones con que va a contar. Es sabido que un procesador no puede quedarse sin una instrucción, no puede tener un faltante, pero también en RISC penaliza en RISC que tenga un sobrante de instrucciones. Hay que estudiar el objeto sobre el cual se desarrollan las aplicaciones. Cuál es el campo de aplicación del procesador, va a definir cuán reducido es ese set y que lo va a optimizar, obviamente. Después también hay otra cuestión referida a optimizar los caminos que van a tomar las distintas configuraciones binarias dentro de lo que se conoce como la ruta de datos. Lo que caracteriza a RISC es que todos los componentes tienen que estar
diseñados de manera tal de que su acceso sea lo más rápido posible. Tanto operaciones como instrucciones no tienen que tener un largo recorrido, sino tener la posibilidad de ser accedidos de manera rápida. Si se van a incluir, otra cuestión también de diseño, si se van a incluir otras instrucciones que no estén dentro del set predeterminado, van a tener que, solamente podrán incluirlas si estas forman parte de los caminos que previamente fueron analizados como caminos óptimos. Repito, si va a haber una inclusión de mayor cantidad de instrucciones, estas deberán ser aquellas que optimicen los caminos previamente definidos y que tengan una alta frecuencia de utilización. Si tiene utilización baja, RISC no las incluye. La inclusión de aquellas que hagan más lenta la ejecución, salen directamente del esquema. Acá la frecuencia de utilización es un punto muy importante. Luego, parte del criterio es aplicar una estrategia similar a la que utilizan los otros recursos con los que cuenta el procesador. Digo con esto que lo que intenta es evitar interferir sobre aquellos recursos que requieren del procesador. Tienen que ser instrucciones que no tengan un uso dominante de aquellos recursos propios del procesador o los que son más utilizados. Y por último, RISC traslada lo más que pueda de la complejidad en tiempo de ejecución, lo traslada en la compilación. O sea, RISC dice, no quiero perder tiempo a nivel de hardware, que el compilador sea el que tenga que optimizar para aprovechar esta arquitectura que de por sí es veloz. Lo que hace es recargar al software o al compilador y a sus librerías de toda la tarea de la ejecución a nivel de hardware. O sea que acá es necesario que los compiladores sean altamente optimizadores en gran grado. Mientras en la arquitectura CISC la brecha semántica es muy corta, no importa cuán óptimo el compilador genere, acá es un paso crucial que el compilador en la arquitectura RISC genere el código más óptimo posible y tratando de consumir el menor tiempo de CPU. Y finalmente, ¿cuáles son las características comunes en una arquitectura RISC? Sus instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de máquina. De esto hablamos, son simples y deben ejecutar dentro de un ciclo. Todas las instrucciones, la gran mayoría, son del tipo load store, o sea, carga y almacena. Solamente se accede a la memoria mediante la instrucción load and store. ¿Se acuerdan CISC? Veíamos que la instrucción suma requería de un cronograma muy complejo y a su vez monopolizaba la lectura y o la grabación. Acá es necesario tener una instrucción load and store aparte, separada, porque si no, como ya hemos visto, se monopoliza desde el cronograma el uso de la lectura o la escritura, que son procesos altamente anaeróbicos dentro de cualquier arquitectura. Cualquier otra operación que no sea tipo load store va a ser entre registros. RISC, a diferencia de CISC, posee, por su diseño arquitectónico, posee mucha interconectividad entre registros. Es posible hacer operaciones entre registros para evitar tener que utilizar la memoria RAM. ¿Me explico? Para evitar los ciclos de load and store, que son altamente anaeróbicos, lo que hace RISC es dotar de un grupo de registros que por fuera de los ciclos de CPU puedan resolver determinados cálculos intermedios. Obviamente la decodificación de instrucciones, hardware, en oposición a la técnica microprogramada, es cableada. Hardware es cableado, significa hardware. La decodificación es cableada. Y existen unas muy pocas instrucciones y muy pocos modos de direccionamiento. Muy poquito, un set muy reducido.
Y con eso el compilador debe amañarse y optimizar. Finalmente, todas las instrucciones como norma deben ser de longitud fija o tener la misma longitud, porque también RISC trata de que el proceso de decodificación no enlentezca los procesos del procesador. Entonces, el hecho de tener una longitud fija hace que la decodificación sea un proceso mucho más veloz. CISC tiene el grave problema que maneja el registro de instrucción como plantilla. Me explico, muchas veces a nivel de máquina, con un código adelante dice qué formato va a tomar cada uno de los bits que compone el registro de instrucción. Es como un registro de instrucción orientado a plantilla. Hay un código que dice qué plantilla toma. Les tiro un ejemplo. Si tuviesen un procesador, bueno, uno actual, un i3, un i5, ustedes saben que todavía ejecuta ciertas instrucciones de los viejos procesadores. De los de 8 bits ya no. Pero de 16 para arriba todavía permite ejecutar, no así compilar. Y entonces, ¿qué digo con esto? Que a nivel de lenguaje de máquina, a nivel de registro de instrucción, hay un código en la cabeza del registro, que dice qué formato va a tomar el registro de instrucción. Si es una instrucción antigua, una legacy, una legada de una arquitectura anterior, el código adelante lo vuelve como un camaleón, cambia su formato y se adecua al formato de hace 20 años atrás. Y todo esto, por supuesto, encarece el consumo de tiempo que le lleva el procesador en CISC de decodificación. Acá no, acá son longitud fija y no se piensa jamás en el legacy, en el legado de C de instrucciones antiguas. Siempre se lleva el mismo C reducido para todas sus líneas de procesadores. Y esto, por supuesto, mejora la performance. También la complejidad, hacia dónde lo estamos llevando. El procesador, CISC, lleva la complejidad al circuito de silicio. Acá en RISC, la complejidad se la tira al compilador optimizador. Ahí, gracias a la arquitectura, hay un gran alto de paralelismo, de cauce segmentado, de paralelismo en la ejecución o en los caminos que puede generar muy buena concurrencia de operaciones simultáneas a nivel del procesador. También incluye una gran cantidad de registros windowed y no windowed. Les cuento así rápido para no pararnos acá. Este era un concepto de manejo de registros, ventanas se llamaba. Y lo que permitía era, para no tenerlos los registros separados físicamente, trabajaba como una ventana que iba rotando y seleccionaban directamente desde el programa, en un mismo banco, cuál era el registro en función a la porción que tomaba de dicha ventana, digamos. A ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Acá tengo que tener algo para mostrarles. A ver. Miren, acá tengo una llamadita y lo podemos ampliar. Los registros windowed, se alcanza a leer, son una característica del set de instrucciones de algunas arquitecturas, en particular de la RISC, que mejora el rendimiento de las llamadas a procedimientos, o sea, una operación que es muy común en cualquier arquitectura. Los windowed, estos registros, fueron utilizados por las arquitecturas RISC de Berkeley y luego se comercializaron en los AMD 29000, Intel i960. Intel i960 tuvo una guerra legal después con muchos de los procesadores RISC, también se pasan factura entre ellos. Sun en su modelo Spark también, y el Titanium de Intel lo utilizó esta técnica, digamos, de Windows. Muchos niveles de jerarquía de memoria están presentes en la RISC. La RISC se recuesta en que es mejor hacer operaciones entre registros a tener que ocupar las operaciones load and store que obviamente monopolizan el uso de la memoria central. Y el soporte de lenguaje de alto nivel, como hay pocas instrucciones en el chip, tiene espacio de sobra para poner elementos que puedan ayudar a los lenguajes de alto nivel. O sea, al tener
poca superficie de silicio de ocupación, sobra mucho espacio para agregar listas, pilas y algunas estructuras que posibilitan a los compiladores generar un código mucho más óptimo. Y entonces acá les armé un cuadrito comparativo donde podemos terminar de redondear la historia. CISC contra RISC, si los ponemos en un round, en una pelea, cuerpo a cuerpo, CISC hace énfasis en el hardware, mientras que RISC hace énfasis en el software. ¿Por qué CISC en el hardware? Logra velocidad entendiendo de que el hardware es complejo para dar soporte a sus instrucciones complejas. Mientras que el RISC dice, con un hardware sencillo y muy pocas instrucciones simples, podemos mejorar el paralelismo. CISC incluye instrucciones muy complejas, se conocen como instrucciones multiclock. Las multiclock son aquellas que pueden ocupar más de un batido, mientras que las RISC son de tan solo un batido. Bueno, en el caso de CISC, son instrucciones complejas y perfectamente se encuentran procesadores con más de miles de instrucciones dentro del chip, que muchas veces, repito, son legacy, son heredadas de épocas anteriores y que por ahí, con el pasar de los años, como una decisión de fuerza mayor, las quitan, como es el caso ahora que ya no pueden ejecutar programas de 8 bits, entonces todo ese repertorio legacy ya puede ser quitado del silicio y permite meter más cantidad de núcleos y transistores para darle más poder. En el RISC son sencillas, menos de 100 instrucciones y varían muy poco en el tiempo. El concepto está bien cerrado y acabado y sobre eso no se mueve. Mientras que CISC evolucionó a lo largo de las décadas agregando instrucciones cada vez más complejas y más potentes. Por supuesto tuvo que agregar más silicio y muchos más núcleos y caché. En CISC las instrucciones se trabajan de memoria a memoria. O sea, CISC permite mover el contenido de una palabra de memoria hacia otra palabra de memoria. Por supuesto que esto tiene un costo de penalización de uso de memoria. Mientras que RISC trabaja registro a registro. Una aclaración hago. CISC también permite registro a memoria, memoria a registro. No es que solamente se queda de memoria a memoria. Porque ahora vamos a sacar una conclusión y van a ver que las cosas no son blanco y negro exactamente. CISC tiene carga y almacenamiento incorporados en la misma instrucción. Por ejemplo, la instrucción suma incorpora dentro de sus señales de gobierno la operación de lectura y almacenamiento, mientras que la carga y el almacenamiento en RISC se la saca del contexto de las instrucciones y se la maneja de manera independiente, entendiendo que es sacándolas se simplifica la tarea de monopolizar el dispositivo de memoria. En CISC el tamaño del código es pequeño y por supuesto que en RISC es mucho más grande. Esto no hay duda. Los ciclos de reloj en CISC consumen muchos, mientras que en RISC son muy pocos ciclos, pero también son mucho menos potentes, ¿no? En CISC pocos registros para almacenar resultados. RISC se apoya RISC sobre una arquitectura con muchos registros. No quiere usar la memoria. Sabe que eso va a penalizar la ejecución. Y obviamente CISC implica un alto costo de producción y un alto costo también. Hago unas aclaraciones. Alto costo de producción, mucho consumo eléctrico, mucha disipación de calor por la cantidad de silicio, pero como contrapartida mucho poder computacional, y RISC tiene un bajo costo de producción, mucho espacio dentro de la pastilla para nuevas innovaciones, y la única complejidad que puede presentar es la unidad de control cableada, pero trata de ser reducida para dar soporte al set reducido de instrucciones. En conclusión, entonces, en la actualidad, las ventajas de ambas arquitecturas hacen que estas dos converjan cada vez más. Cada vez más, algunos procesadores RISC toman de CISC sus ventajas y las incorporan. Por ejemplo, RISC, a lo largo del tiempo, entendió que era necesario sacrificar en agrandar sus instrucciones e incorporar algunas un poquito más complejas tomadas del concepto de CISC,
que a RISC le llevaba mucho trabajo realizarlas y en la dinámica del tiempo de ejecución finalmente penalizaban al procesador. También los CISC copian de los RISC sobre todo las técnicas de pipeline, que permiten paralelismo, que permite acelerar el número de instrucciones por segundo. O sea, digamos, toma ese modelo en aquellas que puede lograr paralelismo y las usa. Los RISC, por ejemplo, incluyen cada vez más instrucciones para acelerar más aún los programas en hardware, cosa que antes era impensado para RISC, hoy toma este concepto y lo aplica. Y actualmente la mayoría de los CISC de alto rendimiento tienen un sistema que convierte algunas instrucciones complejas, las desglosa, las descompone en varias simples tipo RISC. O sea, CISC se dio cuenta que para lograr cauce segmentado, paralelismo, pipeline, es necesario algunas de las complejas separarlas y ejecutarlas en sus distintos ámbitos y ambientes y espacios de trabajo, de manera tal de lograr esto que RISC lo tiene de manera nata, que es el paralelismo. Esto se conoce en CISC como las microinstrucciones, esto que logra justamente mejorar el rendimiento. Ejemplos: Motorola 68000, Zylox, Z80, toda la familia X86, AMD, todo lo que se presenta en computadoras personales es el ámbito del reinado CISC. Pero actualmente CISC va de la mano de los procesadores de la familia X86 o de la línea AMD X86-64. ¿Me explico? O sea, hoy día CISC son estos procesadores de escritorio o servidores. Pero RISC fue evolucionando hacia otro ambiente, hacia los dispositivos móviles, tablets, celulares, incluso en los 90 los procesadores RISC fueron utilizados, los ARM fueron utilizados por la línea de tablets Newton de Apple. No eran tablets, le llamaban tipo touchpad, que eran unos dispositivos como unos celulares con lápiz. Le faltaba ser un celular nada más, pero ya estaba dando un paso hacia adelante y requería, por supuesto, de procesadores RISC que no consuman tanta electricidad, no disipe calor y ocupen poco espacio y sean baratos. ARM, entonces, debido a su bajo nivel de componentes, sencillez y ser de instrucciones simples y bajo consumo, es ideal, desde ya que define los 80, principios de los 90, encabeza este movimiento hacia dispositivos móviles. Repito, mucho tiene que ver con el sistema operativo y con el manejo de ventanas, no nos olvidemos. Y Apple, que está mal escrito acá, Apple Computers, está trabajando actualmente para implementar ARM y quitar de lado toda la línea Intel. Acuérdense de que a principios de los 2000 migró Apple, se desprendió de la línea Motorola, ya no podía seguir con Motorola, y perdón, que Motorola, estoy hablando, en aquel momento estaba con el PowerPC, Motorola ya no tenía más, había agotado. PowerPC era una línea de procesadores de IBM tipo RISC. Se recostó sobre esos procesadores, pero finalmente terminó ganando la pulseada a Intel y a partir del año 2000 ya empezó a implementar Intel con sus versiones de sistema operativo OS X montados sobre Linux. Ahora entiende Apple que Linux va a ser un mejor aprovechamiento de una arquitectura RISC y vuelve nuevamente a este concepto y está por volver va a volver a hacer este cambio y va a volver a la línea ARM. Respecto a ARM, por ahí alguien no está entendiendo qué es la arquitectura ARM, y quiero comentarles que para poder sortear los desafíos de los que estuvimos hablando, los fabricantes optaron por reemplazar las arquitecturas de la CPU de escritorio por algo más adecuado a la que es la informática móvil. Entonces los ARM son la opción ideal, son procesadores tipo RISC, Advanced RISC Machine,
que lo que hace es utilizar el método de procesamiento simplificado que consume menos energía, disipa menos calor, todo lo que estuvimos hablando y es mucho más económico. Eso a tener en cuenta con la línea RM. Ya hablamos de las ventajas que tiene RISC, de sus características, pero ¿cómo funcionan los ARM hoy día? Porque si estamos hablando de RISC hoy día. Las unidades ARM básicamente fueron desarrolladas ya en la década de los 80, no es que aparecieron ahora, da la sensación como que son de ahora, pero no, en los 80 estaban, pero no tuvieron un gran impacto en lo que fue el mercado de computadores personales hasta que aparecieron los móviles, el mobile. Entonces ahí el ARM Holding fue la compañía que fue detrás de esta arquitectura y logró un formato de instrucciones reducidas. Finalmente quiero comentarles de que si bien estos ARMs estaban en 16 y 32 bits, ya están en el mercado la línea de 64 bits, que hasta incluso son utilizados como para PC de escritorio, y bien que lo va a utilizar ahora Apple Computer, cuando migre todos sus equipos a este tipo de procesador. Bueno, les decía que ya a partir de 2011 se incluyeron instrucciones de 64 bits, con lo cual ya es un firme competidor. Nuevamente se generó esta discrepancia, esta nueva pelea, y aparece en escena, pero por supuesto para un campo distinto al de los procesadores CISC, que es barato para mobile. No sé qué más les puedo comentar, si les interesa algo más de esto. Los Apple ahora están por cambiar el concepto que tienen de Intel y han decidido cambiar para sus propios ordenadores Mac con este tipo de procesadores. Quieren demostrar, es cierto, que un equipo dotado de una ARM no tiene nada que envidiarle en términos de rendimiento a una PC. Eso quieren demostrar. Pero van a tener que hacer un trabajo a nivel de código bastante importante, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a ir a una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa para poder continuar después con el siguiente tema. Muy bien, muy bien, muy bien. El último tema que vamos a ver en esta unidad es el del lenguaje de máquina o absoluto. En realidad, nosotros ya estuvimos viendo el lenguaje de máquina. Cuando vimos el set de instrucciones, lo que nos faltó es hacer un programa que sume dos números, que multiplique, que divide, porque el set ya lo teníamos disponible. Digo con esto que faltó que carguemos la memoria con código de operación, condición de direccionamiento y dirección, y con el conjunto de instrucciones necesarios para realizar algún tipo de cálculo o programa. Teníamos sentencias de salto condicional por signo, teníamos salto incondicional, teníamos carga, almacenamiento, suma, resta, OR y AND. Con eso es suficiente para que un computador pueda realizar sus operaciones. Pero lo que vamos a ver ya por último y para cerrar este día es qué se entiende por lenguaje de máquina o absoluto. Y los puntos que vamos a desarrollar rápidamente van a ser estos cuatro. El concepto, la relación con el computador y la memoria, que creo que ya lo hemos visto. El conjunto de instrucciones genérico para entender cómo una máquina los categoriza, porque lo que vimos fue Abacus, una máquina que tiene 5 instrucciones. Vamos a ver un poquitito más ampliado el tema y finalmente con un programa ilustrativo lo vamos a terminar entendiendo. Muy bien. Entonces, el concepto se entiende como lenguaje de máquina al sistema de códigos binarios directamente interpretados por un circuito del computador o circuito microprogramado. Estos pueden ser un microprocesador, un ordenador, un microcontrolador, etc. Todas estas pastillas tienen la capacidad entonces, en función de un formato preestablecido por el diseñador o por el arquitecto, el poder interpretar un programa binario directamente almacenado en memoria, respetando obviamente la configuración de su registro de instrucción.
O sea que el lenguaje de máquina, básicamente, y esto para que se entienda, está compuesto por ceros y unos, para empezar. Y determina las acciones que deberá tomar la máquina para llevar a cabo una tarea. O sea que consiste de una cadena de esas instrucciones, más, o sea, un código de operación más los datos y operandos. Finalmente, el lenguaje de máquina es específico de cada máquina o arquitectura, aunque el conjunto de instrucciones disponibles pueda ser similar entre ellas. Quiero aclarar este punto, si me permite. Lo que está diciendo es lo siguiente, que yo puedo tener dos arquitecturas distintas. Les voy a hablar de dos procesadores distintos, que podría ser el Motorola y Intel. Motorola e Intel. Son dos arquitecturas totalmente distintas. Entonces sus lenguajes de máquinas son distintos. Cómo encara Motorola y cómo encara Intel el set de instrucciones que tiene, si es RISC o CISC, etcétera, etcétera, etcétera. Por arriba está el lenguaje assembler. Ese sí es común a los dos. Va a haber un assembler, digamos, que va a generar el lenguaje de máquina para Motorola y va a haber otro assembler para Intel que va a generar lenguaje de máquina de Intel. ¿Qué es lo que tiene de innovador allá arriba ese lenguaje assembler? Que no es un lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje, es una mejora del lenguaje de máquina. ¿Qué ventaja tiene? Tiene que aquel programador que estudie assembler va a poder programar el assembler para esta máquina y para esta máquina, para dos arquitecturas distintas, porque ya es tarea del assembler generar el lenguaje de máquina o el lenguaje absoluto de cada arquitectura. Esto no significa que el assembler en realidad es un programa, es un lenguaje genérico, en realidad tiene sus particularidades para cada arquitectura, no es tan así, pero intenta hacer el primer paso hacia un lenguaje de alto nivel. El lenguaje de máquina entonces es un sistema de códigos binarios definidos para una arquitectura, solamente interpretable por ella. Esta es definición mía, que permite a través de una instrucción de máquina debidamente codificada solicitarle a los circuitos lógicos de la arquitectura intervinientes en el desarrollo de un microprograma, entendiendo a este último como el conjunto de señales de gobierno impulsionales y de nivel necesarias para ejecutar la instrucción en curso. Esta es una definición que les dejo mía, pero que me parece que nuclea todo lo que estuvimos viendo. Sistema de códigos binarios definidos para una arquitectura específica, solamente interpretada por ella. Y que a través de las instrucciones de máquina codificadas en ese formato, manejan los circuitos de la arquitectura intervinientes en el desarrollo de un microprograma. ¿Cuáles son entonces los elementos, la forma general de las instrucciones, de los distintos grupos de instrucciones? Elementos informativos de una instrucción. ¿Cuáles son informativos? Significan los elementos constitutivos de una instrucción. La naturaleza de las operaciones que va a realizar, los datos y operaciones implicados, el lugar donde almacena el resultado y la dirección de la siguiente instrucción. Son los 4 elementos que componen a una instrucción. Naturaleza de la operación por realizar, los datos y o operandos, el lugar donde va a guardar el resultado y cómo va a manejar el contador de programa. En las distintas arquitecturas, yo por eso acá no me paro en ninguna, sino en la cuestión teórica, aquellas que son de 4 direcciones poseen un código de operación, una dirección de un primer operando, la dirección del segundo operando, la dirección de un tercer operando, que sería básicamente la dirección del resultado, y otro campo es la dirección de la próxima instrucción. Esta arquitectura de 4 direcciones permite en cada instrucción decirle cuál es la siguiente. A nivel de lenguaje máquina debe estar codificada la dirección de la siguiente. No hay un contador de programa. Se lleva a través de instrucciones. Ya la arquitectura de 3 direcciones, que posee código de operación, dirección del primer y segundo operando, ocupa un tercer campo como dirección del resultado de la operación. Por ejemplo, suma
de la dirección 1 con el contenido de la dirección 2 vaya al contenido de la dirección del resultado en la memoria. Vean ustedes cómo acá son instrucciones de memoria a memoria, no es de memoria a registro. Arquitectura de dos direcciones, donde el código de operación se involucra con la dirección de cada uno de los operandos. El típico caso de la ALU con dos entradas. Acá les pongo un ejemplo. Sum de 1, de 2 es equivalente a decir que el contenido de D1 más el contenido de D2 vaya a D1, porque al no darle la dirección del resultado se entiende que D1 es quien acumula. Y esta, que la que estuvimos estudiando con la arquitectura Abacus, es la arquitectura de una dirección donde el código de operación y la dirección del operando se involucran directamente con el registro acumulador. Es decir, sum de 2 significa que el contenido de esta dirección más el contenido del acumulador quedará impactado sobre el acumulador, perdiéndose el valor que llevaba a C'. Estas son entonces las 4 generalidades de tipos de formatos de lenguaje de máquina en función a distintas arquitecturas. Bueno, entonces desde una decena hasta un centenar de instrucciones de máquina van a estar definidas dependiendo del tipo de arquitectura. Esto ya lo vimos. Dependiendo que sea CISC o RISC, vamos a tener una variedad mucho más grande o mucho más reducida. Pero la suma, complemento, el acerado, el ALM, almacenamiento, DES, a derecha, izquierda, son básicamente suficientes para realizar cualquier operación. Le faltaría a esto los saltos condicionales. Una máquina sin salto condicional, sea por algún tipo de valor de signo, contenido del acumulador o por algún tipo de valor interno de la máquina, es necesario para que esta máquina pueda trabajar con bifurcaciones. Y cablear o microprogramar operaciones, ya vimos este debate. Ya vimos este debate donde el cablear o microprogramar puede aumentar, puede incrementar la productividad, acelerarla, pero también hay un aumento de costo de fabricación y producción. Temas que ya los acabamos de ver en la hora anterior. Y entonces acá yo les muestro cómo, es un cuadro estimativo obviamente, de cómo en función de los cuadrados y sus colores se puede definir por intersección el ámbito, o sea, sobre qué tipo de computador es más necesario cablear o es más necesario microprogramar, o hacer una cuestión mixta, que es cableado o microprogramado, indistinto. O sea, el verde es cableado o microprogramado. El azul, eventualmente cableado, o eventualmente. El verde siempre es cableado o microprogramado. Y el rosado, o no sé qué color sería este beige, es solamente por programa. Se lo resuelve por programa. La suma y la sustracción en punto fijo, verán ustedes que en calculadoras de escritorio es por programa. En computadoras de gestión, eventualmente se cablean esas operaciones o se microprograma, depende si sea RISC o CISC. Pero en mini ordenadores, que son ordenadores ya bastante potentes, no es necesario cablear al igual que en los grandes ordenadores. Es necesario cablear o microprogramar. No queda del lado del programa en la realización de una suma o sustracción en punto fijo. La multiplicación, miren cómo varía. Ya la multiplicación en los computadores de gestión o los mini ordenadores ya eventualmente se cablean para darle mayor performance. Y en grandes ordenadores, desde ya que hay que cablear o microprogramar. Bueno, en la aritmética de punto fijo es condición sine qua non que estén siempre cableadas o siempre microprogramadas. Y así sucesivamente este cuadro, al cual yo no le doy tanta importancia, es solamente referencial, es solamente tener una referencia para aquellos que son arquitectos de hardware, tener en cuenta qué es lo que más conviene dependiendo del tipo de operación. Si cablear o microprogramar, eventualmente cablear o microprogramar, o directamente resolverlo por programa.
Vayamos un poquito entonces, ya que estamos viendo lenguaje de máquina, por convención, esto no hablo de ninguna arquitectura en particular, ¿cómo es el formato? Hay distintos grupos de instrucciones de máquina. Repito, esto no es assembler. Esto es programar en binario en la memoria de la máquina, donde sabemos que la suma es el código 010, donde sabemos que la operación de salto es el 110. Es todo binario y todo basado en el formato del registro de instrucción. Esto no es assembler. Ojalá fuese assembler. Assembler genera este tipo de información para que se ejecute en la máquina. El grupo de memoria son aquellas cuyos símbolos son M, obviamente, y el significado que tiene M es la dirección de la palabra en memoria. M simboliza la dirección de una palabra en memoria. M más 1, la de la siguiente, entre paréntesis, siempre va a corresponder el contenido, y puede ser de doble precisión si se pone M, M1. Significa dos palabras consecutivas de memoria. Esto básicamente es lo que se conoce en la familia de Intel, M y M más 1, se conoce como los registros H a L, que es el registro AX, ¿cierto? Es la parte baja y la parte alta del registro. Como estos registros eran de 8 bits y los dos se componían en 16, uno podía invocar la parte baja, 8 bits, o la parte alta, que serán los siguientes 8 bits, y darle a un registro como la posibilidad de trabajar en 8 a nivel de carácter o a nivel de palabra. A nivel de registro, siempre por convención es R o R más 1 para el siguiente. Contenido de registro, y cuando hacemos doble precisión, son dos consecutivos. Siempre que utilicemos la flecha, situado entre dos elementos, vamos a estar hablando de que hay una transferencia de información entre uno y otro. Bueno, en las instrucciones de transferencia, hablemos de las básicas. Los códigos de operación, esto hay que codificar en binario, ¿no? Carga, carga con complemento, almacenamiento, transferencia, que es transferir de un registro a otro, y el intercambio es el swap entre el contenido de un registro y otro. La carga, en general, siempre es de una palabra de memoria o un registro, ¿cierto? Mucho más complejo ya sería de memoria a memoria, aunque las hay también. Carga con complemento, mismo caso, pero complementado. El almacenamiento del contenido de un registro va a la memoria, o puede ser también una transferencia, un almacenamiento, donde el origen es un registro y el destino es otro registro. Luego, el intercambio, que es el swap, el int, está dado siempre entre registros. Cuando hablamos de instrucciones aritméticas en punto fijo, binario de longitud simple, tenemos sum, sus, mul y div. A estas las conocemos. Involucrar registros contra palabras de memoria y cuyo resultado quede en el registro. A ver si les puedo mostrar un ejemplo. ¿Me permiten? Pero no lo voy a hacer en lenguaje de máquina. O sea, en unos y ceros no. Les voy a hablar de un lenguaje un poquitito más arriba, que es el assembler. Si me permiten, lo vamos a hacer con assembler, a este caso donde dice transferencia de un registro a otro. Este es el típico caso que ustedes lo van a reconocer algunos de ustedes como el clásico move, ¿cierto? Supongamos que queremos mover un contenido a L, a H. Lo que estamos diciéndole con esa instrucción, diciéndole al computador es, esto es AX, el registro AX. Se compone por por A high y por A low. Entonces lo que estamos diciendo es que este contenido de A high vaya a low, acá. ¿Se entiende? Es una operación dentro del entorno del mismo registro. La parte alta, los 8 bits superiores de AX van a AL. Bueno, yo repito, no lo voy a dar a nivel de lenguaje de máquina, me voy a assembler, es lo que me gusta y es lo que
me parece finalmente va a prevalecer en todo esto, porque el trabajo del assembler de generar el código de máquina. El caso de la suma es el típico sum, ¿cierto? Y acá puede ser un registro, supongamos AX, coma, y acá voy a poner una dirección explícita, 1001H. Bueno, discúlpenme si están dando mal está sin pilas, parece esto. Lo puedo repetir de vuelta, lo hago acá abajo. Sum en AX, coma, corchete 1001H. ¿Qué estamos diciendo? Esto es lo que se conoce como direccionamiento directo. Porque le estamos diciendo que el contenido de esta zona de memoria se sume a X y quede en AX. Sería AX es igual a lo que ya tiene AX más el contenido de 1001H. Quiero aclarar algo. Yo estoy hablando del lenguaje de assembler. Esto se convierte a la cantidad necesaria de instrucciones en lenguaje de máquina. El compilador genera el lenguaje de máquina. Quiero dejar aclarado eso. ¿Se entendió o no? ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé por qué no quiere reaccionar esto. A ver si lo podemos. Ahí está. Perfecto. Bueno. Cuando hablamos de doble longitud, ya hay una operación que puede ser sum2 o sus2. Es un código de operación del lenguaje de máquina que va a estar indicando que va a ser la suma entre la parte baja y alta del registro. Generalmente para operaciones de 16 bits. Esos son los de doble longitud. Si no, de longitud simple es la suma F1 y la normalización suma en punto flotante y normalización. Esto es suma en punto flotante y normalización del resultado. En las instrucciones lógicas, el complemento, el producto lógico y la suma lógica siempre están presentes entre registro y palabra de memoria. Las de desplazamiento, desde y desde y, ya las vimos. Generalmente, lo que se hace es indicar el registro sobre el cual se va a desplazar, que puede ser el acumulador perfectamente, o algún registro especial, y la cantidad de desplazamientos que deba hacer. Después también está la suma paralela y serie. Algunas máquinas a nivel del lenguaje de máquina incluyen estas dos operaciones, la paralela o la serie. La paralela lo que indica es en R la cantidad de caracteres y en M la dirección del último carácter o palabra para poder efectuar la suma. Mientras que en la serial, en M1 y en M2, se dan las direcciones del fin de operando. M1 y M2 son los dos operandos que se suman de manera serial, bit a bit. Este es de manera paralela. Después hay un grupo de instrucciones de conversión para pasar de hexadecimal a octal, de octal a binario, etc. Y permiten también pasar de punto fijo a binario, o de punto fijo a decimal, o de decimal a punto fijo. No vamos a entrar en detalle, pero son arquitecturas que también incorporan esa facilidad. De movimiento de cadenas, también no vamos a entrar en detalle, pero permiten recorrer el contenido de una cadena de caracteres como si fuese un arreglo. Ya lo vamos a ver, pero ya en lenguaje assembler. Después, instrucciones de ruptura de secuencia fundamentales. La incondicional ya la vimos, SAI, y la condicional puede ser SA, SAN, SAP, depende cada máquina cómo lo implementa a nivel de lenguaje de máquina, que en definitiva es por una condición. La condición puede ser signo positivo, negativo, etc. Y esta es la dirección de salto. Después hay otro grupo de instrucciones de estructuras elaboradas, que no vienen al caso, la inserción, extracción, movimiento, información en lista y pila. Yo me voy a assembler, porque es ilógico hacerlo en lenguaje de máquina. Digo, no se va a entender. En assembler, este es el típico caso, a ver si lo conocen, push, y acá va el registro.
¿Quién puede ser? AX. Y pop, bueno, ¿qué hace push AX? Toma AX y lo lleva a la pila. Pila. Lo apila acá. Después pueden hacer un push VX. Por lo tanto, AX pasa acá y este pasa a ser VX. ¿Y cómo desapilan? Desapilan con pop. Y tienen que, ojo, desapilar en el orden que hicieron. Primero VX, entonces ahora este vuelve a VX y después hacer el pop AX, por lo tanto ahora este volvería a AX. Desapila pop. ¿Se entiende? Este es el trabajo a nivel de registros que realiza esa operación. Bueno, inserción, extracción, decíamos, instrucciones de gobierno y estado, que específicamente son para periféricos, órganos de entrada-salida, vector de interrupciones, etc. También hay otro grupo que no viene al caso, pero está clasificado dentro de este esquema. Y acá tenemos un ejemplo, pero este ejemplo en definitiva creo que ustedes ya lo vieron, es en el formato Abacus, ¿cierto? Donde está definido el set de instrucciones, así puede haber un ejercicio en la práctica, dado el siguiente set de instrucciones, dado el siguiente formato de registro y set de instrucciones, les pide que diseñe un programa en lenguaje de máquina que almacene el contenido de la dirección A en la dirección C, siempre que A sea mayor que B. Que almacene el contenido de A en C, siempre que A sea mayor que B. Contrariamente, lo almacena en B. Acá están todas las instrucciones del lenguaje de máquina con su respectivo código. Fin, cargar a C, incrementar a C, decrementar, almacenar, salto si hace 0, menor que 0, mayor que 0, salto incondicional, sumar al acumulador o restar al acumulador, multiplicar o dividir, XOR, complemento o ponerlo a 0. Están todas. Y básicamente, ¿cómo quedaría y cómo les van a pedir el programa en lenguaje de máquina? Van a tener que codificar en la parte de dirección de memoria el programa a partir de la dirección que les diga el profesor de práctica. Y acá van a poner en binario el código de operación y la dirección del registro para lograr esto que se está buscando. Miren, yo no voy a entrar ahora en las direcciones ni en los códigos de operación, porque los códigos de operación están acá. Hay que buscar acá, pero básicamente estamos diciendo con el 0001, voy un poquito para atrás, cargar acumulador. Y efectivamente, carga esta dirección, el contenido de esta dirección, que justamente es A, el contenido de A, lo carga en el acumulador. Después, con la instrucción 1110, perdón, con la instrucción 1011, la vemos, 10. 11 es restar al acumulador. Resta del acumulador. Efectivamente, restamos la dirección esta, que es la de B, contra lo que tiene el acumulador. O sea, estamos haciendo A menos B. Y esta, el 1000, miren cuál es, 1000, saltos y acumuladores positivos. Efectivamente, salto a esta dirección si el acumulador dio positivo. ¿En qué caso daría positivo? Daría positivo si A es común en relación a B. Es mayor. En caso de ser mayor, va a saltar a la dirección 7H. ¿Y qué hace la dirección 7H? Mueve A al acumulador y del acumulador a C. O sea, acá mueve el contenido... Uy, perdón. No tenía modo escritura. Ahí está. A ver, no sé si apreté. Sí. O sea, en definitiva, ¿qué hace acá? Es el caso en que A es como respecto a B. ¿Qué decía el problema? Que si A era mayor que B, ¿qué tenía que hacer?
A tiene que almacenar en C, si A es mayor que B. Vamos a ver si lo hace. Efectivamente, mueve el contenido de AC ¿a dónde? A C. Y si no se cumple este salto porque no dio positivo, lo que hace es mover el valor de A ¿a dónde? A B. Acá mueve el valor contenido de A, lo mueve a B, tal como dice el problema, que si no lo almacena en B, si A es mayor que B, contrariamente lo almacena en B. Y efectivamente esto es lo que hace acá si no se cumple que esta resta da positivo. Un solo dato, acá cuando termina de hacer movimiento de A a C, salta en condicional a la dirección CH, que es fin. Todos convergen al fin, que es el código de operación 000000. Y bueno, esto es lo que se conoce como lenguaje de máquina. Se define el formato de la instrucción, se definen las inicializaciones, los valores de inicialización en memoria. Estas son las cuestiones a tener en cuenta. Primero el formato, segundo se inicializa la memoria, tercero tiene que estar definido el set de instrucciones y a partir de ello ya se arma en una tabla dirección de memoria, código de operación, la dirección del operando. Chicos, les aclaro algo, la práctica les va a hacer unos programitas así, pero entiéndase que nadie programa en lenguaje en binario puro. Para eso están los compiladores. Ya desde los años 60 se encargan de compilar un assembler, que es un lenguaje un poco más evolucionado, y pasarlo a ceros y unos. Ustedes van a trabajar como si fueran compiladores para lograr, en función del problema que les dé la práctica, lograr la resolución de un problema sencillo que les van a dar, modificándolos de esta manera. Este es el ejemplo típico de lo que les pueden dar en la práctica. Bueno, creo que estamos a tiempo y poco para redondear, lo que vimos hoy fue, estudiamos las diferencias entre arquitecturas RISC y CISC, hablamos de sus ventajas y desventajas, campo de aplicación, las comparamos, las definimos también, las definimos en función a características particulares y finalmente hablamos de cuáles son las tendencias de estas dos arquitecturas. Y finalmente, para cerrar todo lo que es la unidad de control, vimos todo lo que se refiere al lenguaje de máquina o lenguaje binario puro. En definitiva, es la manera de que un compilador genera en binario esto, que es lo que se almacena en la memoria. Esto es lo que va a la memoria y el contador de programa arranca con la dirección de memoria 01 y empieza a decodificar y ejecutar. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y básicamente la que viene ya vamos a entrar con temas de periféricos. O todo lo que no es periférico en realidad, sino todo lo que es el gobierno de las transferencias desde o hacia el exterior, que en definitiva son los canales, donde también intervienen los periféricos, por supuesto. Y después ya vendrán las exposiciones de grupo y avanzaremos ya con la arquitectura 8086, la presentación, y ahí vamos a tener para debatir bastante. Bueno, muchas gracias.